medios de prensa con antelación. El país cuenta ya con 21 casos confirmados. Tenemos ingresados en este momento 716 pacientes. De ellos, 389 casos sospechosos y se mantienen en vigilancia en la atención primaria de salud 28.139 personas. Debemos agregar que en estos momentos, en el día de ayer, se realizó la evacuación de un paciente norteamericano que estaba diagnosticado como caso positivo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, y las operaciones de evacuación y traslado se realizaron sin ningún tipo de inconveniente, y la operación en horas de la mañana salió del país a las 10:44 a.m. en un avión ambulancia sin ningún tipo de dificultad. De los casos que se incorporaron en el día de ayer, hay una ciudadana belga que fue detectada con sintomatología en la casa de renta donde se hospedaba en el municipio Viñales de Pinar del Río, y se aisló y fue diagnosticada. Los otros 3 son ciudadanos cubanos con viajes previos a Guyana, Francia y España. Hasta el momento seguimos manteniendo el origen de la infección en los casos diagnosticados en el país. Está fuera del país o ha sido a punto de partida de uno que ha venido. De estos 21 casos, 10 son extranjeros y 11 son ciudadanos cubanos. Debemos decirle también que en la noche de ayer, 2 pacientes, uno ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí y otro en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de Holguín, pasaron a estado grave. Se está trabajando con ellos y hay que mantener una conducta expectativa atendiendo al comportamiento que hacen estos pacientes. Esta es una enfermedad bastante impredecible y los casos alrededor del sexto al 11º día, a pesar de venir teniendo una evolución estable, hacen una reversión del cuadro y lo ponen en estado de gravedad. Se está trabajando intensamente con ellos 2. El Ministerio dispone de un equipo de expertos que, junto con los equipos que están directamente en la terapia intensiva, van evaluando en tiempo real la situación y se van tomando las medidas necesarias. Eso es todo lo que tenemos en cuanto a la situación de la enfermedad en el país. Ustedes vieron ayer, se anunciaron una serie de medidas nuevas en el país en aras de minimizar la entrada de casos del exterior, que, como ustedes pueden ver, es la problemática fundamental que tenemos hoy en el país. Hasta ahora no tenemos una transmisión intrínseca. Como bien explicó el presidente, estamos en el primer momento del comportamiento de la enfermedad, y así está considerado en el plan, cuando los casos que se producen son casos importados o casos que se derivan de estos que entraron del exterior. Entonces consideramos que ya con estas medidas y lo que se viene haciendo en el país, estamos en condiciones de dar una mejor respuesta y controlar en el menor tiempo posible la situación en el país. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos.
realmente es muy oportuno este contacto con ustedes, teniendo en cuenta que ayer se anunciaron por la ministra de Trabajo en la mesa redonda un grupo de medidas que tiene el objetivo sobre todo de proteger a todos los ciudadanos, no solamente a los trabajadores. Entonces yo, si ustedes me lo permiten, voy a utilizar este tiempo para comentar esas medidas y hacer énfasis en lo que nos parece más importante en esta fase en que estamos, medidas que como también se anunció ayer, van a estar incrementándose en la misma medida que el escenario epidemiológico del país se complique o no. Para mejor comprensión les voy a dividir la explicación en dos bloques. Un bloque que tiene que ver, muy rápido, no se me asusten, yo sé que es sábado, que tiene que ver con los trabajadores estatales, es decir, el sector estatal de la economía, y otro bloque que entonces lo vamos a dedicar al trabajo por cuenta propia, que también por el monitoreo que se hace en el ministerio sabemos que también había un grupo de inquietudes que pretendemos con estas medidas minimizar. Lo primero que queríamos explicar es lo que tiene que ver con el fomento y la necesidad de estimular el trabajo a distancia. El trabajo a distancia que ustedes conocen que desde septiembre estamos tratando de que sea parte de la gestión de las administraciones en Cuba. Todavía esto no ha aprendido lo suficiente. Y en este momento, más allá del ahorro, que fue por lo que se estimuló en aquella vez, está dirigido a evitar la movilidad y evitar la concentración, no solamente en los centros de trabajo, sino también en el transporte público. Y por lo tanto, esta medida que está en la misma medida que los voy a explicar, tiene que ver con la prioridad que le estamos dando. Es uno de los temas que no se puede dejar solamente a la espontaneidad, tenemos que dirigirlo a través de las administraciones y además de eso facilitarle a los trabajadores las posibilidades de estar en su casa. El estar en su casa, trabajar en su casa, ahí estamos hablando tanto del trabajo a distancia como el teletrabajo que requiere, como ustedes conocen, de conectividad, de otro grupo de aseguramiento que no están creados todavía en todo el país, pero trabajar en la casa tiene sobre todo, como le explicaba, el tema de la seguridad, pero sobre todo porque no pierde salario. Si trabajar en su domicilio significa que va a cobrar el 100% de su salario, hay que organizarlo, hay que hacer un suplemento al contrato donde estén los requerimientos de ambas partes, como todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, con lo que se espera de las dos partes, no sé, ir una vez a la semana, entregar la información. Efectivamente, no todos los cargos ni todos los puestos pueden hacerse a distancia. Por lo tanto, esa es la primera de las medidas que queremos insistir en que hay que incentivar y que hay que facilitar a los trabajadores, pero también está lo que tiene que ver con el que ya no puede trabajar a distancia y hay que reubicarlo. Hay que reubicarlo porque cierra, en esta fase que estoy hablando, pueden cerrar, por ejemplo, ya se anunció ayer hoteles y por lo tanto hay que reubicarlo. ¿Cuál es la diferencia de lo que está hasta hoy legislado? En primer lugar, que la reubicación debemos hacerla, fue una incluso dudas que surgieron ayer a partir de la mesa redonda. Bueno, si lo que nosotros queremos es aislar, la reubicación no mantiene esas condiciones, bueno, sí, efectivamente, pero lo que estamos hablando es reubicarlo en esta fase en actividades socialmente útiles, que puede ser en el mantenimiento de las instituciones que se cierran, puede ser en la custodia de esas instituciones en el caso de los hoteles, puede ser en la industria local, en lugares que todavía lo permita, porque también tenemos que garantizar, la vida sigue y hay que garantizar alimentación a la población, hay que garantizar seguridad en nuestras instituciones y por lo tanto esa es la novedad que tiene esta medida y que el que ya no pueda reubicarse, y cuando digo reubicarse, hay dos posibilidades, que sea en su propio cargo y entonces si desde su propio cargo hace otra actividad y cobra el 100%, o está la segunda posición, que pasa a ocupar otro cargo y entonces gana por lo que hace, es decir, con los mismos sistemas de pago que tenga ese cargo nuevo que va a ocupar. En las dos situaciones mantiene el vínculo con su entidad de origen, es decir, es temporal, es una reubicación temporal. Ahora, el que nosotros no podamos reubicar por cualquiera de las posibilidades, puede ser incluso hasta problemas personales, enfermedad que tengan los trabajadores, hay también una novedad con relación a lo que hoy está. Hoy aparece que el trabajador va con su salario básico al 60% del primer mes y que después
Entonces está sin cobrar hasta tanto, alrededor de 3 meses, hasta tanto incluso puede perder el vínculo con la actividad porque se declara un proceso de disponibilidad. En este caso la novedad es que el primer mes va al 100% del salario básico y va a estar en la condición del 60% hasta que dure la situación excepcional por la cual estamos atravesando. Es decir, que es una protección importante y que sí responde a la situación que tenemos en el momento y que puede agudizarse. El otro tema tiene que ver con la situación de las empresas. Las empresas, el sistema empresarial, por supuesto, está afectado en sus ingresos por los niveles de actividades, evidentemente, y nosotros ahí en las próximas horas lo que vamos a identificar medidas que flexibilicen cómo se condicionan los sistemas de pago. Queremos mantener los sistemas de pago mientras sea posible, para que no haya afectación a los trabajadores, lo que o que la afectación sea mínima. Lo que se están diseñando son medidas que no condicionen tanto, haya cierta tolerancia en cuanto a los planes, en cuanto a los indicadores que se miden, y eso es, en las próximas horas lo vamos a explicar en detalle. Cuando esto no se puede hacer, es decir, cuando no podamos mantener los sistemas de pago, entonces también el trabajador que sigue trabajando estará con un salario básico. También esto es una medida para flexibilizar todo lo que tiene que ver con los sistemas de pago por resultado. ¿Qué nos quedaría aquí? Nos quedarían 2 temas que también han sido objeto de preocupación. Uno de ellos es el caso en que una administración, al llegar el trabajador, se encuentre que está con coriza o tenga algún síntoma que puede ser sospechoso y que entonces no entre al trabajo y se le envíe a un consultorio. Aquí en esta fase también vamos a mantener lo mismo. Si el trabajador no puede asistir porque tiene cualquier síntoma sospechoso, va al médico de la familia y no le dan un certificado, los primeros 3 días las administraciones tienen la facultad, y se lo estamos indicando, pues como siempre también se ha hecho, de autorizar, de justificar esas ausencias. Esto también tiene la intención de que el trabajador vuelva al consultorio. Es decir, no justificar, no pagar, ahí no procede ningún subsidio en esos 3 primeros días y se obliga al trabajador entonces que vaya al consultorio y si realmente está enfermo entonces va por la vía de certificado médico y unas medidas sanitarias que se apliquen. Esto en esta fase, repito. Y el otro tema está vinculado con las personas que están por asuntos personales, los trabajadores que están por asuntos personales en el extranjero, que también ustedes conocen, que lo que está establecido es que en el primer momento lo que hacen es utilizar sus vacaciones y después las administraciones le dan una licencia sin sueldo que puede durar hasta 3 meses, tiempo en el que si no regresa al país se le suspende su relación, es decir, se suspende su relación con la entidad, si pierde el trabajo. ¿Qué estamos diciendo? En esta situación en que no es solamente en Cuba, como usted se ha explicado por todos los medios, una situación en que los países restringen la salida, en este caso estamos indicando que la licencia sin sueldo se mantenga hasta que concluya la situación, siempre y cuando el trabajador o alguien de su familia lo solicite. Estas son las medidas vinculadas con el sector estatal que queríamos comentar, y entonces vamos a explicarlas en lo que tiene que ver con el no estatal. Aquí también hay 2 escenarios. Está el escenario en que los trabajadores por cuenta propia continúan trabajando, pero continúan trabajando con menos nivel de actividad. Ayer se explicó, por ejemplo, lo de las paladares, que en el caso de las paladares debían disminuir el 50% de las capacidades y garantizar que entre un comensal y otro haya por lo menos 2 metros de distancia, y eso, por supuesto, el que sigue trabajando con esas condiciones disminuye los niveles de ingresos. Aquí lo que estamos haciendo es una precisión. En ese caso, el empleador debe, por lo menos, pagarle al trabajador contratado el salario mínimo del país. Es lo mínimo, de acuerdo al tiempo real trabajado. Si esto es una protección que está en el Código de Trabajo hoy, no es nuevo. Lo que estamos llamando la atención, que es de carácter obligatorio, como siempre ha sido, pero que existe esa protección para el trabajador contratado, que le paguen hasta el mínimo del salario mínimo del país en correspondencia con lo que trabaje. Eso está en el artículo 74 del Código de Trabajo.
Una de las cosas más novedosas que estamos implementando para el sector no estatal es la posibilidad de que el trabajador por cuenta propia solicite la suspensión temporal de su actividad teniendo en cuenta los bajos niveles de ingreso. Que hasta hoy ustedes conocen que la suspensión se hace por causas que están en la ley, que tienen que ver con certificados médicos, tienen que ver con salidas al exterior bien fundamentadas y hay que evaluarla por la Dirección de Trabajo. En este caso estamos incluyendo esta suspensión a solicitud del trabajador, repito, de manera temporal, y como explicaba ayer el primer ministro, no va a requerir de ningún otro papeleo de que ahora suspendo y después tiene que volver a pedir su licencia por cuenta propia, un proceso de baja y alta, eso se elimina y solamente va a ser una suspensión que él solicita temporalmente y que lo que significa el final del proceso es que durante ese tiempo que está suspendido no tiene que pagar impuestos, que fue lo que explicó la ministra Macy ayer vinculado con los impuestos a los trabajadores por cuenta propia. Es decir, el tiempo en que él no va a trabajar por su propia iniciativa, durante ese tiempo tampoco paga impuestos y en el caso de la contribución a la seguridad social, lo que se hace es aplazarla. También ahí hay un beneficio importante para el trabajador por cuenta propia. Y similar, que es lo que nos quedaría en cuanto a este tema del no estatal, similar al que está en el extranjero, tratamiento similar, tendría el trabajador por cuenta propia que está en el extranjero, con la diferencia que él, antes de salir, designa a uno de sus trabajadores contratados para seguir el negocio, y en este caso, si no regresa en los 3 meses, el trabajador contratado no podía seguir trabajando. ¿Qué estamos diciendo ante esta situación? Extender el periodo en que el trabajador contratado está al frente del negocio hasta tanto el trabajador por cuenta propia se reincorpore o si pueda regresar al país. Eso es específicamente con el sector no estatal. Nos quedarían dos medidas que tienen un impacto social, 2 medidas que son las que más todas, pero son las que más evidencian la voluntad política del gobierno y del Estado de proteger a sus ciudadanos y tienen que ver con el sistema de asistencia social. En este caso estamos ratificando que ante la disminución de ingresos de cualquier núcleo familiar en el país, sea trabajadores estatales, sea trabajadores por cuenta propia, sean personas jubiladas que se disminuyan sus ingresos por estas medidas, tienen, una vez que se comprueben que no tienen solvencia económica para los servicios básicos, se le protege por el sistema de asistencia social como está establecido en Cuba. Ustedes conocen que de acuerdo a la cantidad de personas que están en los núcleos, así es la prestación de la asistencia social. Quiere decir que no va a quedar, por problemas de ingresos, no puede quedar nadie desamparado. Y el otro tema que tiene que ver también con una de las, incluso de lo que se ha visto aquí en una de las conferencias, en el caso del doctor Alberto, que es el que atiende al adulto mayor, nosotros estamos indicando que los trabajadores sociales, que hay más de 6.000 médicos del alma en Cuba, distribuidos por unidades de trabajo social en los municipios que atienden hasta 600 núcleos familiares, atiendan de manera priorizada los núcleos vulnerables, donde hay personas de conjunto, por supuesto, con el médico de la familia y con los factores del territorio, donde hay personas con vulnerabilidades, con mayores riesgos y sobre todo los adultos mayores que viven solos. Y no es solamente explicarle que esa es una de sus principales funciones, esos trabajadores sociales, de explicarle, de informarle, son personas que no puede ser que no tengan toda la información, incluso puede que tengan alguna discapacidad, y es explicarle los riesgos, explicarle las medidas, no solamente es eso, es también identificar sus necesidades y buscarle la solución. Esas son las medidas más que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con este universo, como ustedes ven, se ha abarcado a toda la población que puede estar afectada, sobre todo los trabajadores, y que, como les explicaba, es en esta fase, pero se revisarían en la misma medida que la situación cambie en el país. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra aclaración? Bien, muchas gracias a los conferencistas. Estaría ahora en orden una ronda de preguntas. A los corresponsales interesados, recuerden por favor aclarar su nombre y el medio de prensa al que pertenecen. ¿Usted? Francisco Rodríguez, Derecho de Trabajador. ¿Tienen algún estimado en esta primera etapa de
Francisco, disculpe, por favor, si pudiese acercarse al micrófono. Buenos días, Francisco Rodríguez, periódico Trabajadores. ¿Tienen algún estimado de cuántos trabajadores pudieran estar afectados en esta primera etapa por las medidas que se anunciaron ayer? Esa es la primera. Y para el doctor, de las personas que han estado ya siendo observadas como en estos días, que ya son más de 15, ¿no? Si ya hay personas que han salido de la condición de personas sospechosas y que ya se pueda decir que no hay riesgo con ellas, ¿no? Sí, Paquito. Números en este mismo momento no tenemos todavía, porque a partir de las medidas exactamente empezaron ayer, tú conoces, aunque se ha venido trabajando durante las últimas semanas, esperamos tener datos ya concretos para el lunes, en la próxima mesa de redonda. Lo que sí podemos decirte hoy cuáles son los organismos que están más afectados. En este caso hemos identificado 4, que es turismo, por el tema de los hoteles, el turismo en su sentido general, el comercio, por las medidas que se explicaron ayer, de disminución de toda la actividad comercial, es decir, vinculada con fiestas, con otras actividades que no tienen que ver ya con los servicios a la población. El Ministerio de Cultura, a partir de la disminución, el cierre de actividades, de eventos, de fiestas, de galerías, que también se anunciaron ayer, son los organismos que pueden estar concentrando la mayor cantidad de interruptos. Estamos por ahí, ya te repito, se está levantando la información por ello, ahí consideramos que ahí es donde debe estar la mayor compañero. Le dije en MinSIN, no le dije MinSIN, entonces me faltó el MinSIN. MinSIN Cultura, mira, comercio, MinSIN Cultura, sí, pero son 3, son esos 3 los más afectados. Después podrán estar otros que de manera indirecta, pero esos son los 3. Transporte. El Ministerio de Transporte, a partir de que también hay medidas para disminuir la movilidad entre provincias, todos los choferes que tienen que ver con, estoy hablando de estatales y no estatales, que tienen que ver con el servicio de aeropuertos, etcétera. Esos son los 4 que hemos identificado. Así mismo, en esa misma proporción. Bueno, sí, voy a comenzar por los pacientes que hemos diagnosticado. Como ustedes saben, tuvimos una defunción. Hoy se mantienen en nuestras instituciones hospitalarias 20 casos ingresados que todavía están en el tiempo que tienen capacidad para transmitir la enfermedad y por tal motivo van a estar ingresados allí hasta tanto cese esta etapa de la enfermedad, que hasta estos momentos y atendiendo a los conocimientos de la ciencia de que disponemos hoy, debe ser un periodo de unos 14 días. Es un periodo de unos 14 días, no obstante todos los días salen investigaciones nuevas y nuevos elementos, y de que apareciese otra evidencia que hay capacidad de transmitir la enfermedad por más de este periodo, pues mantendríamos aislado a las personas hasta tanto puedan incorporarse a la sociedad y no constituyan un factor de transmisión. Le puedo decir que nosotros hemos descartado ya 342 personas. Ajá, 342 personas que lo hemos estudiado y sus exámenes han sido negativos. Y, por supuesto, hemos llegado a la conclusión que tienen un proceso respiratorio, pero que es de otra etiología diferente al COVID-19, para los cuales no hay que tomar estas medidas extremas porque es lo que circula habitualmente. Nosotros le podemos decir a ustedes que para otros virus del país, nosotros hemos estudiado ya a 1.195 casos. Y de ellos le hemos podido lograr aislar el virus que tienen a 517, con un predominio en el país de la influenza A. La influenza A es un virus bien conocido que ha circulado por años, pero no es de dejar de importancia. Ustedes recuerden que la 4ª causa de muerte en nuestro país son las enfermedades respiratorias agudas. Y esta influenza A es uno de los grandes responsables de esas defunciones.
Entonces el país no descuida, nosotros tenemos instaurado un sistema de vigilancia normal para tiempos normales, basado en el estudio de los casos que hacen una enfermedad respiratoria grave, el aislamiento de los virus que tenemos circulando en nuestro medio. Hoy está circulando fundamentalmente en Cuba la influenza A, pero también tenemos virus para influenza, influenza B, y como cuestión curiosa le podemos decir que en nuestro medio habitualmente circulan siempre entre 3 y 4 tipos de otros coronavirus que no son este nuevo, pero que ya son gérmenes, a lo cual nuestra población se viene enfrentando por años. Hay un nivel de inmunidad en la población y no causa estos estragos como está causando este nuevo, para que toda la población mundial es susceptible, nadie tiene ningún nivel de protección y entonces el organismo no tiene cómo defenderse. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería que usted repitiera el caso. Al principio, usted dijo que la cantidad de personas Si pudiese acercarse al micrófono. que las personas que se atienden, Por favor. las personas que están la movilidad. Y ya de paso diga su nombre y el medio de prensa que pertenece. Juventud Rebelde, era una duda, no es una pregunta que yo no copié. Juventud Rebelde, Marianela Martín. Era preguntar cuántas personas están en estos momentos atendidas por el sistema de salud primario, creo que usted dijo. Ajá, sí, mire. ¿Y por qué razón? A ver, mire. Nosotros tenemos estructurado un plan de enfrentamiento al coronavirus en el país que tiene varias vertientes de trabajo, que comienza con la vigilancia en frontera y el control sanitario internacional hasta las medidas de pesquisa y búsqueda activa de casos en las comunidades, pasando por el aislamiento, tratamiento y todas estas cosas. Como consecuencia de eso, van apareciendo casos con sintomatología respiratoria. Yo le puedo decir, en el día de ayer en Cuba se pesquisó más de 1 millón de habitantes, que se le tocó la puerta y se vino a buscar a la casa si había alguno con sintomatología respiratoria. Cuando aparece una persona con sintomatología respiratoria, se clasifica en caso que pudiera ser sospechoso del coronavirus y en caso de una enfermedad respiratoria normal de las que circulan en el país, atendiendo a la clínica, atendiendo a la epidemiología, atendiendo al nivel de contacto que pueda tener con un caso confirmado ya o con un viaje al extranjero. Los casos entonces se identifican como casos sospechosos y casos que son contactos. ¿Qué es un contacto? La persona que ha tenido una relación estrecha con un caso que tiene una enfermedad respiratoria, y esa persona lo ponemos en vigilancia, atendiendo al nivel de relación y a la epidemiología que tiene el caso. Si es un caso muy estrecho, con alto nivel de sospecha clínica y epidemiológica que pueda tener un coronavirus, ingresa en una institución. Si es un contacto lejano, que no tiene ese vínculo tan estrecho con la persona en cuestión de estudio, se notifica a su policlínico, a su médico de la familia, y este médico de la familia es el que lo va a vigilar todos los días en la comunidad. Y las personas que hoy tenemos en este sistema de que el médico de la familia lo va y lo vigila todos los días en su casa es de 28.139 personas. 139. Sí. Que puede incluir también personas que han llegado del exterior, de áreas donde hay circulación de la enfermedad, y por la importancia epidemiológica que reviste para nosotros, nuestro médico de la familia lo va a evaluar para identificar en el primer momento que tenga síntomas, pasarlo a un aislamiento hospitalario. ¿Satisfecho? Bien, así terminamos. Muchas gracias.